a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Mariano Rajoy y Albert Rivera avanzan hacia un acuerdo de investidura para la formación de gobierno. Rajoy someterá el próximo miércoles al Comité Ejecutivo Nacional del PP el documento con las 6 condiciones que ha impuesto Ciudadanos para votar sí a la investidura del candidato popular. De ser ratificado, se abre el calendario para la fecha de investidura y los equipos de negociación comenzarán a trabajar. Sin embargo, Rajoy recuerda que si Sánchez se mantiene en el no, el PSOE imposibilita la investidura y nos aboca a unas terceras elecciones. Empiezan a moverse las piezas del tablero político. Despliegue de estrategias en busca de acuerdos para desatascar el bloqueo de gobernabilidad y evitar las terceras elecciones. Mariano Rajoy y Albert Rivera siguen dando pasos en ese largo camino que se inició negociando el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado para 2017. Pensamos que en las reuniones públicas generalmente no se suelen tomar acuerdos. Los acuerdos se suelen tomar por debajo, ¿no? Es decir, en reuniones privadas, y luego los líderes son los que escenifican si hay acuerdo o no. La impresión que hay es que se está intentando implicar al PSOE también en estas negociaciones. Yo creo que lo que necesita España es desatascar esta situación política que está creando una enorme desafección y una imagen pésima de unos políticos que no son capaces de hacer su trabajo. Hablando en clave económica comenzó todo y ahora llega el turno para la política. La política es todavía menos exacta, porque no son cifras, son querencias, tendencias, movimientos sociales, ataques de un lado y del otro. Todo eso significa que la economía, por lo menos, se discute cuál va a ser el presupuesto del año que viene. Para que el 30 de septiembre el Gobierno pueda presentar los presupuestos ante el Parlamento, tiene que haber un Gobierno ya formado. Por tanto, eso, la economía, es lo que está obligando a hacer el Gobierno. Y ha sido la economía lo que ha permitido desbloquear la situación. A mitad de semana, Mariano Rajoy y Albert Rivera incrementaron el ritmo negociador. El líder de Ciudadanos condicionaba el apoyo a la investidura de Rajoy a que el líder del PP pusiera fecha concreta a la investidura, que sería la semana del 29, así como la aceptación de 6 condiciones sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Si llegamos a un acuerdo y se cumplen esas reformas y esas peticiones y esas condiciones de nuestro programa electoral, pues estamos abiertos a todo. Y dentro de eso también le debo decir que efectivamente estamos hablando de un posible, un hipotético, un eventual, diga la palabra que quiera, un eventual acuerdo de investidura, no de un acuerdo de gobierno, ni mucho menos, como les he dicho, de entrada en un gobierno. Expulsión inmediata de cualquier cargo público imputado por corrupción política, eliminar aforamientos, una nueva ley electoral, acabar con los indultos por corrupción política, limitar los mandatos presidenciales y crear una comisión parlamentaria para investigar el caso Bárcenas. Son las 6 condiciones de Ciudadanos. Algunas necesitarían reformas de la Constitución. Nadie dijo que este proceso vaya a ser fácil, pero ni por mí ni por mi partido va a faltar dedicación, esfuerzo, voluntad de entendimiento, comprensión con los demás, cosas que creo que hemos acreditado desde el día siguiente a las elecciones. Mariano Rajoy someterá a votación del Comité Ejecutivo del PP la próxima semana si esas 6 condiciones son asumibles y advirtió que si el PSOE no se mueve, todo seguiría igual. Si el señor Sánchez no cambia su posición, no sale del no, es imposible la investidura. Es lisa y llanamente imposible, y eso lo saben todos ustedes perfectamente. Por tanto, me gustaría que hubiera investidura, me gustaría que esa investidura fuera pronto. Haré todo lo que pueda, y si es posible lo que no pueda, para conseguirlo. Absolutamente. Yo lo primero que he hecho ha sido mirar, es que cualquier ciudadano, cualquier votante, cualquier militante del Partido Popular está de acuerdo con, es absolutamente asumible. Mariano Rajoy va a utilizar las condiciones de Albert Rivera y le van a servir para hacer algo en el partido que quizá él no se ha atrevido, no ha podido
o no ha querido hacer hasta el momento. La dirección del PSOE insiste en el no a Rajoy, que no hay margen para reconsiderar su negativa tras los últimos movimientos del PP y Ciudadanos. El Partido Socialista tiene, yo creo que, dos situaciones comprometidas. Por una, el compromiso y su responsabilidad de gobierno. Ellos han sido gobierno en España durante muchos años y son pragmáticos. Y por otro lado, los que han hecho de fuera Rajoy, fuera el PP, su único mensaje electoral, con lo cual ahora están muy presos de sus mensajes electorales. La obsesión por el poder es tremenda. Y entonces se abandonan los principios generales. Lo que hay es una dejación de los intereses generales del país. La política, ¿qué es? El arte de lo posible. Lo estamos viendo. Por tanto, sería muy difícil que el Partido Socialista no facilitase que hubiese gobierno. Mientras los equipos económicos de PP y Ciudadanos llevan semana intercambiando información para alcanzar acuerdos sobre el techo de gasto y presupuestos, del exterior recibimos las primeras señales de alarma. La agencia de calificación de riesgo Moody's advierte que las luchas políticas podrían dañar la economía española. El bloqueo político puede conducir al estancamiento. Y el estancamiento, como dice José Viñals, un director del Fondo Monetario Internacional, que ahora se ha ido a la empresa privada en Inglaterra, pues el estancamiento conduce a crecimientos mediocres. Y los crecimientos mediocres desaniman todo y deterioran la seguridad social, y deterioran las pensiones, y deterioran el empleo. Claro, es que es eso, es que nos estamos jugando muchas cosas. Moody's lo que ha alertado ha sido, oiga, mire usted, si no hay seguridad política, si no hay una situación política estable, al final la recuperación económica se va a dañar. Hemos estado 250 días, casi 7, 8 meses sin gobierno. Teníamos mucha inercia. Y teníamos viento de cola porque el precio del petróleo es bajo históricamente, los tipos de interés eran muy bajos, o sea, teníamos un buen momento, pero esa inercia se puede cambiar. Europa va a estar tranquila si se forma un gobierno capaz de poder hacer frente con garantías al déficit y poder elaborar unos presupuestos generales del Estado que se ajusten a lo que Europa, las directrices que impone Europa. Ahora, lo primero que hay que negociar, y además hay un plazo hasta finales de septiembre que parece prorrogable, es el techo de gasto para el año que viene, ¿no? Eso es lo que debería haber un acuerdo, incluso antes de la investidura podría haber un acuerdo que sería, yo espero que sea el primer paso entre Ciudadanos y el PP. El calendario que impone la Unión Europea obliga a tener aprobadas las cuentas públicas para mediados de octubre. Bruselas ya ha congelado los fondos destinados a España. También entrarían en la negociación con Ciudadanos recortes de la administración, impuesto de sociedades, educación, autónomos, entre otros. Las diputaciones a mí me parece que es un tema menor. Se ha hecho mucha escandalera con las diputaciones. Lo que hay que hacer es que por lo menos mejoren y demuestren que son útiles. Bueno, y hacer la reforma municipal. Tenemos 8.000 y pico de municipios que la inmensa mayoría están quebrados porque no tienen recursos suficientes, están subsidiados. Lo que hay que hacer es una reforma municipal. Para mí son tres. La reforma laboral no tocarla, reformar los impuestos, sobre todo impuestos sociales, y luego que hacer que las autonomías, que yo creo que están haciendo un esfuerzo de austeridad, pero que todavía se tiene que vigilar más, que las autonomías no desboquen el déficit, que es lo que nos ha pasado en los años anteriores. Una semana en la que se conocieron los primeros datos del CIS tras las elecciones del 26 de junio. Datos que apenas cambian el mapa político, aunque sí reflejan la preocupación de los españoles por la falta de gobierno, que sube 2 puntos.
También se conoció el dato de crecimiento por encima del 3% que ofreció el informe Situación de España, del BBVA, pero alerta de un frenazo para 2017 por el Brexit y los ajustes presupuestarios para cumplir con el déficit que pide Europa.